Si tu perro o tu gato lleva semanas o incluso meses con diarrea, se trata de un síndrome de diarrea crónica. Nada que ver con una diarrea convencional. En este vídeo te lo cuento. Bienvenidos animaleros un día más aquí al canal de Tu Veterinaria. Hoy volvemos a hablar sobre diarrea, pero en este caso quiero hablaros sobre el síndrome de la diarrea crónica, que no tiene nada que ver con una diarrea aguda que pueda aparecer de forma abrupta, que fue el vídeo que tratamos yo creo que ya hace unos meses, os lo dejo por aquí por si acaso no lo habéis visto. La diarrea aguda es aquella que ayer estaba bien, no le pasaba absolutamente nada y de repente hoy de forma abrupta, toma, tiene diarrea, se encuentra mal y vamos a ver si hay que llevarlo de urgencias o si podemos tratar con algunas cositas, con dietas, con probióticos en casa, a ver si se encuentra mejor en función de cómo sea esta diarrea. La crónica no tiene nada que ver. Es una progresión muy lenta la que tiene en el tiempo. No vamos a ver, o casi nunca vamos a ver, que de repente de un día para otro pega un bajón muy grande y que de repente tiene un decaimiento muy grande. No ese es el caso, sino que lo que vamos a ver es que nuestro animal, ya sea perro o gato, va a ir muy progresivamente en el tiempo, cada vez a peor. Y estas diarreas se pueden alargar de semanas o incluso a meses. De hecho, se considera que es una diarrea crónica, en la gran mayoría de las ocasiones, a partir de la tercera semana que se encuentra con estos signos. Este tipo de diarreas ya os comento que son de progresión muy lenta en el tiempo, a lo mejor un día tiene diarrea, lleva 2 días que no, luego se encuentra más decaído, más apático, luego vuelve a tener diarrea, otra semana que no, y así progresivamente. Las diarreas agudas y las diarreas crónicas no tienen nada que ver con las causas. Los motivos para que se produzca una u otra son completamente distintos y por ende el tratamiento va a ser completamente distinto. Es muy importante establecer un diagnóstico en el tipo de las diarreas crónicas, saber exactamente cuál es la causa, el por qué que se esté produciendo estas diarreas crónicas para poder poner un tratamiento específico. Bueno, pero ¿cómo son estas diarreas crónicas? ¿En qué me tengo que fijar? Porque hay veces que pueden ser incluso un poquito sutiles y quizá no les demos la mayor importancia hasta ya pasado un tiempo. Para empezar, pueden ser intermitentes o continuas, pero hay muchos casos en los que son diarreas intermitentes. ¿A qué me refiero con esto? En que a lo mejor hoy tiene diarrea y no hace falta que sea muy voluminosa, sino que está un poquito suelto, mañana está bien, pasado mañana hace un poquito suelto, luego 2 días bien, luego la semana que viene hace un día suelto. Eso ya se considera una diarrea crónica. También tenemos que tener en cuenta que hay distintos tipos de consistencias, pueden ser más o menos consistente. No tiene por qué ser siempre una diarrea líquida, un charco líquido, sino que puede ser simplemente unas heces un poquito más blanditas de lo normal, que nos vayamos encontrando de forma intermitente estas heces que les falta consistencia. El volumen, no siempre van a tener el mismo volumen. A lo mejor un día hacen mucha cantidad y al día siguiente hacen muy poquito. En esto también pueden variar. Y por último, en el color. El color de las heces en algunas ocasiones puede ser muy indicativo del tipo de patología que tienen, desde que sean anaranjadas o completamente blancas, que las hay, las heces alcohólicas, o verdosas o negras. Todo esto a nosotros nos da muchos datos para establecer un diagnóstico diferencial de por qué le puede estar ocurriendo estas cosas. Estoy pensando que lo mismo debería de hacer un vídeo un día de colorimetría de vómitos y de diarreas, porque creo que puede ser muy útil a la hora de establecer un diagnóstico diferencial y también que vosotros sepáis ¿qué puede significar que presente un color u otro? No lo sé. Si os apetece este vídeo me lo decís, pero le estoy dando vueltas. Un consejo que os doy es que cuando vayáis a ir a consulta por el motivo de diarreas crónicas, no agudas, no las abruptas que de repente ayer estaba bien y hoy mal, sino este tipo de diarreas perpetuadas en el tiempo, de forma progresiva, que son quizá más leves, pero que vemos que no termina de arrancar, no termina de curarse ni de sentirse bien o son reincidentes. Este tipo de diarreas yo os aconsejo hacer un calendario. Igual que cuando vamos, por ejemplo, al neurólogo por unas cefaleas a diagnosticarnos de migraña y nos hace llevar un calendario de estas cefaleas, yo os aconsejo lo mismo con las diarreas crónicas, porque aunque suena un poquito escatológico, ya os digo que da mucha información saber qué días o cuántas veces en semana, por ejemplo, ha tenido diarrea,
cómo han sido estas deposiciones, si más voluminosas, si menos, el color de las deposiciones. También muy importante, si ha tenido otros signos clínicos aparte de las diarreas, pues si a lo mejor el día que tuvo esta deposición un poquito más blandita coincidió que estaba más apagado, o que tuvo un vómito, o que ese día pues a lo mejor no quiso comer del todo bien. Llevad este calendario cuando vayáis a hacer esta consulta de diagnóstico de diarreas crónicas, que puede ser muy útil. Otros signos clínicos, aparte de en sí la deposición más blandita o líquida, que pueden acompañar a estas diarreas crónicas. Para empezar, la pérdida de peso. Es una pérdida de peso en la gran mayoría de las ocasiones que es progresiva y de hecho los primeros días o incluso en algunos casos las primeras semanas puede llegar a ser muy sutil. Es decir, hay veces que nos cuesta darnos cuenta que realmente están perdiendo peso. Lo ideal, si vemos que nuestro animal está así como tontín con las deposiciones, que hay días que las hace bien, hay días que las hace mal y todavía no tenemos claro si puede tener un síndrome de diarrea crónica, podemos llevar un control del peso. Yo aconsejo que por lo menos una vez a la semana hagamos un control del peso, porque a lo mejor medio kilito en un perro de 30 kilos no se nota mucho si pierde medio kilo a la semana, pero medio kilo en un gato o en un perrito pequeño sí que lo vamos a notar mucho. Y si esto se perpetúa en el tiempo, yo creo que es más fácil darse cuenta de que realmente está adelgazando. Otro signo clínico que es bastante característico ya en los cuadros de diarreas crónicas que están avanzados. Hablo de que ya llevan semanas o incluso muchos de ellos meses. A pesar de que suelen tender a perder peso, sobre todo se les marca mucho la columna, las costillitas, los huesecitos de por aquí por el pecho cuando ya está muy avanzadito, pero en cambio muchos de los animales el abdomen se les empieza a hinchar. Además es que es como si metiésemos un balón de aire dentro del abdomen y lo tocamos y está muy duro. Esto es muy característico porque cuando hay un proceso de diarreas crónicas, una de las cosas que se pierde en la propia diarrea es una proteína que se llama albúmina. Y la albúmina tiene muchas funciones, es muy importante, pero una de ellas es mantener una presión que se llama presión oncótica dentro del vaso sanguíneo. Cuanta más diarrea tienen, más albúmina van a perder por las heces, con lo cual esta presión oncótica, que en la gran mayoría se encarga la albúmina, se va a disminuir también. Y cuando pierden presión oncótica, hay una tendencia a que el líquido se extravase del vaso sanguíneo y entre otros sitios se puede acumular en el abdomen. Entonces es muy característico, cuanta más diarrea, menos albúmina tienen, y cuanta menos albúmina tienen, más líquido acumulan libre en el abdomen. Más signos que pueden acompañar a estas diarreas crónicas. Los vómitos también. Hay muchas veces que tienen vómitos, pueden ser puntuales, no tienen por qué estar vomitando todos los días, pero sí hay algunos que vomitan de forma más o menos esporádica. La falta de apetito, ya sea la hiporexia, una falta de apetito parcial, digamos, que come menos de lo que debería, o llegan a puntos extremos de anorexia también en algunas ocasiones, que no ingieren absolutamente nada de nada. Y otro signo que también suele ser bastante frecuente es el decaimiento, sobre todo en cuadros que ya llevan tiempo. Es como que se van quedando sin energía, sobre todo en estos días en los que sí que tienen diarreas, los pobres se van quedando como si les faltase energía directamente. En la gran mayoría de las ocasiones, este tipo de diarreas no es una urgencia. Es decir, igual que os digo, en las diarreas agudas del anterior vídeo que vimos, hay muchos casos que sí que es una urgencia y que no recomiendo esperar de un día para otro, pero en el caso de las diarreas crónicas, la gran mayoría de las ocasiones no suponen una urgencia y pueden esperar a coger una cita en vuestro veterinario habitual. Eso sí, son un poco complejas de diagnosticar, no es tan fácil como decir, tienes diarrea, toma que te doy una dieta específica, un probiótico, o si necesitas suero intravenoso te rehidrato y al día siguiente estás estupendo. No funcionan así. Estas diarreas crónicas son muy lentas en su progresión en el tiempo, pero el problema es que pueden ser de múltiples causas. Hay muchas enfermedades que pueden producir un cuadro de diarreas crónicas. Tenemos que diagnosticar cuál es esa enfermedad que lo está produciendo, porque si se trata de forma sintomática, esta diarrea, si cogemos y decimos, toma, te damos un tratamiento sintomático para la diarrea, la enfermedad que está produciendo estas diarreas crónicas sigue estando.
no se ha curado, con lo cual las diarreas van a seguir reapareciendo y el animal no se va a terminar de curar, no se va a terminar de encontrar bien. En cambio, si hacemos un correcto protocolo diagnóstico, es decir, aunque haya que pasar muchas pruebas, e incluso hay veces que es largo de diagnosticar, hay veces que se termina alargando durante semanas este diagnóstico entre una prueba y otra y esperar el resultado de una prueba y hacer la siguiente, pero cuando se consigue un diagnóstico y tenemos el nombre y apellidos de esta enfermedad, que es la que está produciendo estas diarreas, se puede comenzar a tratar esta enfermedad de forma específica. Y eso lo que hace es que o se curen las diarreas si tiene cura la enfermedad, o por lo menos que puedan mejorar y con ello mejoren la calidad de vida. Bueno, y por último os quería comentar cuáles son estas enfermedades que pueden cursar con diarreas crónicas. Hay muchas enfermedades, muchas patologías pueden cursar con este cuadro de diarreas crónicas, pero os quiero comentar, aunque sean las más importantes o las más relevantes, para que veáis realmente que pueden ser de muy diversa índole la causa. Por ejemplo, una de ellas por pancreatitis crónica. La pancreatitis es una inflamación de un órgano que tenemos en el abdomen que por una parte tiene una función endocrina y por otra tiene una función digestiva, el páncreas. Cuando se inflama produce una pancreatitis. En muchas ocasiones es aguda, pero hay otras ocasiones en las que los signos pueden ser un poquito más leves y se transforma en una pancreatitis crónica si se cronifica en el tiempo. Puede llegar a dar una diarrea crónica. Otra de las enfermedades que también tiene que ver con el páncreas es la insuficiencia pancreática exocrina. Esto es también una alteración del páncreas, este órgano que está en el abdomen, que parte tiene función endocrina y parte digestiva, pues en su parte de función digestiva segrega una serie de enzimas para hacer la digestión. Cuando estas enzimas no se segregan de forma adecuada, se puede tener una insuficiencia de esta función enzimática digestiva. Y muchas veces van en conjunto la pancreatitis y la insuficiencia pancreática exocrina, y las dos pueden cursar con diarreas crónicas. También podemos tener enfermedades inflamatorias del propio intestino que se hayan cronificado, por ejemplo, distintos tipos de IBDs o una patología también que es una inflamación del intestino que se llama enteropatía perdedora de proteínas, es otro tipo. También podemos tener alteraciones en la propia flora bacteriana, el SIBO, que es este sobrecrecimiento bacteriano, esta alteración en la flora bacteriana, en la microbiota del intestino. Los perros y los gatos también la pueden sufrir y también puede dar un síndrome de diarreas crónicas. Más enfermedades, alergias o intolerancias alimentarias también pueden producir síndrome de diarrea crónica. Otro, por ejemplo, un tipo de tumor, el linfoma intestinal, que en algunos gatitos es bastante característico, también puede cursar con diarreas crónicas. Otro, los cuadros de parasitosis, aunque sí que es cierto que yo la gran mayoría de las veces que he visto cuadros de parásitos han sido diarreas agudas, pero en algunas ocasiones se pueden llegar a cronificar y pueden dar cuadros de diarreas crónicas. Y por último os quería comentar alteraciones hormonales. Sí, también, si tenemos una alteración hormonal, también puede conllevar de forma secundaria un cuadro de diarreas crónicas. Y yo creo que de las dos enfermedades hormonales más características que producen diarreas son uno en gatos, que es el hipertiroidismo, y otro en perros, que es el hipoadrenocorticismo. Por una parte, el hipertiroidismo es una glándula que está en la zona de la garganta, se llama tiroides. En los gatos es bastante frecuente, o relativamente frecuente, digamos, que empieza a generar mayor cantidad de hormonas de lo que sería normal. Eso es el hipertiroidismo. Y en los gatos, en muchas ocasiones, entre otros signos clínicos, cursa con diarreas. Y por otra parte, la que os comentaba, el hipoadrenocorticismo, que también se llama síndrome de Addison, esto tiene que ver con unas glándulas que están situadas encima de los riñoncitos, son las glándulas suprarrenales o las glándulas adrenales, son glándulas que segregan muchos tipos de hormonas. Unas de ellas se llaman de tipo mineral corticoide y otras de tipo glucocorticoide, entre otras, segregan más hormonas. Pero cuando estas hormonas se están segregando por debajo de los límites que son normales para el cuerpo, entonces surge una enfermedad, la enfermedad de Addison o la enfermedad de hipoadrenocorticismo, que puede, entre otros signos clínicos, cursar con una diarrea crónica. Bueno, con todo esto, lo que os quería comentar es que
depende muchísimo del tipo de enfermedad que esté produciendo esta diarrea para poner un tratamiento u otro. En estos casos, en estos cuadros de diarreas crónicas, no sirve poner un tratamiento sintomático y ya está, porque entonces nuestro animal no se va a llegar a curar, no va a tener calidad de vida, ni va a evolucionar de igual forma que funciona con las diarreas agudas. Estos casos son muy importantes, poner nombre y apellidos a qué es lo que le está ocurriendo. Y después de esto, después de saber cuál es la causa, el por qué tiene diarrea, es entonces cuando podemos poner un tratamiento adecuado. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, animaleros. Espero que os haya gustado, sobre todo que os haya sido útil. Os mando un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, animaleros.